O sea, ¿es ver histología o el artículo? O histología y el artículo. Es que como no tenemos mucho tiempo, no, histología sí lo vamos a ver porque eso es bien rápido. Pero después de eso tenemos que ver las hormonas una por una. Pero, por ejemplo, de glucagón, de insulina hay mucha información, pero lo que quiero ver del artículo de glucagón no en todos los libros viene y te hace pensar un poquito sobre el futuro de la medicina a nivel de diabetes. Doctor, creo que no entendí muy bien cuáles son las opciones. ¿Es ver histología y el Las artículo? hormonas o es ver histología, vamos a ver. La opción es ocupar el tiempo para leer el artículo, ocupar el tiempo para revisar eh, insulina, glucagón, lo que ya está en los videos. Creo que sería más interesante ver el artículo. Sí, yo igual opino eso. Sí, yo también. A ver, levanten la mano los que quieren artículo. Ok, ya pueden bajarla. Bueno, entonces voy a poner la pizarra. Ya, ahí ya ve, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a poner aquí histología del páncreas. Entonces ustedes saben que el páncreas tiene un sistema exócrino y un sistema endocrino. El endocrino corresponde al 5% y los representantes son los islotes pancreáticos de Langerhans. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántos millones de islotes tenemos? De 1 a 1.5 millones. Ok, de 1.5 a 3 millones. De 1.5 a 3 millones de islotes. Y de la cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿dónde se encuentran ubicados? La mayoría. En la cola, doctor. En la cola, muy bien. Bien. Entonces nosotros vamos a ver el endocrino, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dibujar rápidamente aquí un islote. Lo voy a dibujar de rata. Voy a poner aquí un círculo. Y una de las características del sistema endocrino, es que está altamente vascularizado. ¿Alguien sabe qué porcentaje del gasto cardíaco corresponde a los islotes? Cerca del 5% del gasto cardíaco es para los islotes y es el 5% del páncreas, entonces es muy poquito. Ahora, aquí vamos a poner las venas porque pues también tiene un sistema de drenaje y también está ¿cuál es una de las características del sistema vascular, del sistema arterial? Tiene una característica de los ¿Está sistemas. fenestrado? Ok, está fenestrado, ¿de acuerdo? Entonces tiene una alta comunicación con el sistema cardiovascular, con el sistema circulatorio. Y otro es que también está altamente inervado. ¿Alguien me puede decir de dónde proviene la inervación de los islotes pancreáticos? ¿Del nervio vago? Ok, entonces tenemos dos sistemas de inervación. Uno que es el sistema simpático y uno que es el sistema parasimpático. Tu compañero ya me dijo del parasimpático, que está dado por el nervio vago, cuya función, ¿cuál es? ¿Aumentar las secreciones? Secreción, muy bien. Y en el caso del simpático, la sensibilidad, ¿no? Está dado por el plexo solar. Bien, ahora, cuando hablamos de las células que responden, voy a dibujar uno de rata nuevamente. Encontramos que tenemos estirpes celulares. ¿Alguien me puede decir cuáles son los tipos de células que puedo encontrar en el islote? Alfa, beta y delta. Ok, alfa, beta, delta, ¿qué más? Epsilon. Epsilon. Epsilon y
Gamma. Gamma. Bien. Y hablando de porcentaje, ¿qué podemos decir? De las alfa, aproximadamente qué porcentaje corresponden? 15 a 20%. Del 15 al 20%. Y después las beta, del 70 al 75%, 80 algunos autores. Delta, Del 5 al 10%. del 5 al 10%. Epsilon, 1 a 3%. del 1 al 3%. Y las gamma, o PP, también se llaman PP. 1 a 5%. Del 1 al 5. Ok. ¿Qué hormonas producen? Las alfa, ¿qué hormonas producen? Glucagón. Glucagón. Las beta, Insulina. Insulina. las delta Somatostatina. Somatostatina. y las epsilon, Grelina. Polipéptido pancreático. grelina y las gamma, Polipéptido pancreático. Polipéptido pancreático. polipéptido pancreático. Bien. Si hablamos de la ubicación en rata, porque todo esto voy a hacer primero hablar en rata, ¿dónde encontraríamos las células de glucagón? En la periferia. Ok, las vamos a encontrar en la periferia del islote. Y recuerden que las ubicaciones son fundamentales. Se llama arquitectura de los islotes y la arquitectura es dinámica, no siempre es igual. De hecho, como ustedes van a ver, aparentemente en el humano es diferente. Las de insulina, En el las centro. beta, ok, las encontramos en el centro. La de la somatostatina También en la periferia. en la periferia. Las de grelina Igual en la periferia. ok. Y las gamma también. ¿De acuerdo? Normalmente eso es lo que preguntan en los exámenes. No preguntan más de la histología. Tampoco hay mucho que estudiarle, ¿verdad? A nivel de licenciatura. ¿Alguien tiene alguna duda ahorita con esto? No, doctor. Ah, doctor. Entonces, vámonos a... Ya, esto ya lo voy a quitar, ¿ok? Entonces, me voy a ir ahora a este. Entonces, lo que estábamos hablando está resumido en esta imagen donde podemos ver el islote de ratón, donde tenemos las células alfa y delta en la periferia y las beta en el centro. Pero cuando ya analizamos en el humano, aparentemente no existe esta ubicación como si la encontramos en el ratón. Pero eso es mentira porque también tiene una compartimentalización o una arquitectura similar. Lo que pasa es que los islotes del humano están tabicados, como podemos ver aquí, y si ya hablamos de un tabique, podemos ver que efectivamente las células alfa están en la periferia de estos tabiques y las células beta se encuentran en el centro.
Entonces, por eso nosotros no veíamos como una arquitectura similar a la de los ratones. Ahora, los islotes son muy diferentes a los de rata o ratón. Aquí podemos ver uno de humano, donde podemos ver que ven las tabicaciones, aquí como las vemos, y vemos que no es circular, sino que tiene esta forma alargada. Vemos aquí diferentes, ven cómo están estas tabicaciones y siempre las células alfa se encuentran en la periferia. La logran apreciar. Aquí parece que tiene una forma de C y las células alfa están en la periferia. Aquí tiene varias tabicaciones. Ahora, ¿de qué depende de esto? Influye de los factores externos, el tipo de alimentación, el índice de masa corporal, la edad, si está embarazada, el género, si es un niño, si es un adulto, fuma, todo eso va a influir en la formación de estos islotes. Aquí vemos uno de ratón, aquí vemos uno de humano. Ahora, los islotes van a ser muy diferentes dentro del humano, los que se encuentran en la cabeza que los que se encuentran en la cola. Normalmente los que se encuentran en la cabeza, que vienen de la yema ventral, estos están compuestos sobre todo con células que producen polipéptido pancreático, casi el 80%, pero son el menor porcentaje de los islotes, solo el 10%. El 90% de los islotes están compuestos por células que producen insulina, es decir, células beta, y estos se encuentran sobre todo en la cola. Yo les había dicho que representan el 5% del gasto cardíaco, y esto es dado porque, como podemos ver aquí, CD31 es un marcador de vaso sanguíneo. Los islotes pancreáticos, aquí lo ponen como un huevito, están altamente vascularizados. Ahora, los islotes van a cambiar mucho con respecto a no nada más la edad, el género y los factores externos, sino también influye mucho las enfermedades. Entonces, podemos ver cómo aquí tenemos una diabetes tipo 1, donde vemos una infiltración de los ganglios, perdón, de los islotes pancreáticos, y vemos cómo está lleno de linfocitos, algo que se llama insulinitis. Pero en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, aquí está mal, debería decir con número arábigo 2 y 1. Vemos cómo está infiltrado se mueren las células beta y quedan los depósitos eh, de solución hialina, o sea, tejido, se me fue la palabra, conectivo. Ahora, aquí podemos ver un ejemplo de un islote de paciente con diabetes mellitus tipo 2 avanzada, donde está en color café las células beta, y vemos cómo hay una disminución, vemos un agrandamiento de los islotes, y vemos cómo la muerte de las células beta tiene una infiltración de tejido conectivo. Cuando nosotros analizamos un islote de un humano sin diabetes y uno con diabetes mellitus tipo 2, vemos cómo este islote es pequeño, casi todo su islote está compuesto por células alfa. ¿Ven las tabicaciones? ¿Sí? Sí. Todas las que no se tiñen de rosa son células alfa, delta, epsilon, etcétera. Pero como ven acá, podemos ver un islote de un paciente con diabetes tipo 2, hay un agrandamiento del islote y vemos más células que no expresan insulina. Normalmente son células que producen glucagón. Entonces hay una hiperplasia de células alfa y vemos cómo hay una disminución en las células que producen insulina. ¿Lo logran ver? Sí, doctor. O sea, sí hay una gran diferencia en los islotes y la arquitectura va a cambiar. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? Disculpe, doctor, en el caso de la imagen B, comentó que es hiperplasia, pero en el video creo que menciona hiperproliferación. ¿Cuál sería, disculpe? O sea, una hiperplasia, acuérdate ¿cómo es la diferencia entre hiperplasia y hipertrofia?
Hipertrofia es tamaño, hiperplasia es número. Entonces, hiperproliferación te da como lugar un aumento en el número de células, a lo cual se le considera hiperplasia. Pero también vemos hipertrofia. Gracias. Sí, hiperplasia hablamos del número e hipertrofia, tamaño. Cuando yo digo una hiperproliferación, quiere decir que la célula se está dividiendo y por lo tanto entonces hay hiperplasia. ¿Dudas hasta ahorita? No, doctor. Ah, doctor. No, doctor. Bueno, entonces ahora... Ahí ven el artículo. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, entonces vamos a hablar sobre este artículo que se llama Problema o Solución, una historia extraña del glucagón. Entonces, este artículo me gusta mucho porque a veces pensamos que la diabetes mellitus solo es un problema de célula beta, ¿no? O sea, siempre pensamos que el problema es que hay una deficiencia de insulina o una resistencia a la insulina y todo siempre es insulina, 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 célula beta. ¿Sí han visto eso, no? Sí, pi. Espérame, dame un segundo. Ok, entonces, lo que hablamos aquí es sobre los avances que se han dado sobre el glucagón, ¿no? O sea, como otra hormona que está involucrada en diabetes mellitus tipo 2. Entonces, aquí se habla sobre la teoría bihormonal, en el cual hay una disminución en la producción de insulina o resistencia a la insulina, pero al mismo tiempo tenemos una hiperglucagonemia, es decir, exceso de producción de célula de glucagón por las células alfa. Entonces vamos a ver un pequeño resumen. Todos aquí sí están viendo el artículo, ¿verdad? Está en inglés, pero lo voy a ir leyendo. Sí, doctor, sí lo vemos. Ok, entonces, si tienen alguna duda o algún comentario, o si no entienden algo, me avisan, porfa. Entonces, dice que el estudio del glucagón empezó de una manera rara, o sea, una manera, como digo en el video, la forma en que se descubrió el glucagón fue una serendipia. Esta fue descubierta cuando empezaban a hacer las
la purificación de las preparaciones de insulina, porque ya se sabía que la insulina podía ser utilizada para los niños con diabetes mellitus tipo 1. Entonces, una forma de purificar es hacer a través de extractos de páncreas, que a veces podía ser de vaca, a veces podía ser de perro, a veces podía ser de humano, y entonces sacaban estas purificaciones de diversas diluciones y entonces veían si habían logrado producir insulina. Si producían insulina, entonces lo que veían era una hipoglucemia. Sin embargo, cuando hicieron las preparaciones de insulina, se dieron cuenta que había fracciones que eran tóxicas porque cuando se les inyectaba a los animales de estudio, lo que veían es que se aumentaba mucho la glucosa, o sea, generaba hiperglucemia, inclusive se morían los animales. Por lo tanto, Kimball y Murlin nombraron a esta sustancia tóxica como glucagón, como agonista de glucosa. No sabían que era una hormona, ellos solo veían que era algo similar a la glucosa que provocaba hiperglucemia y que provocaba la muerte. Después de una serie de experimentos, ellos pudieron aislar y concentrar la insulina y encontraron que había unos precipitados que incrementaban la glucosa en perros que estaban depancreatizados. Sin embargo, tardaron hasta 25 años antes de que Sutherland y de Dubut purificaron el glucagón. El glucagón es una hormona peptídica de 29 residuos de aminoácidos producida por las células alfa en el páncreas. Esta es producida por un procesamiento del preproglucagón por medio de la proconvertasa 2. Clásicamente, cuando hay una hipoglucemia, entonces se permite la liberación del glucagón. La hipoglucemia es sensada por el hipotálamo, particularmente por el núcleo ventromedial y por el sistema nervioso parasimpático. Y el nervio parasimpático, pues es el nervio vago que permite entonces la liberación de las células alfa y liberan glucagón. Ahora, la respuesta simpático-adrenal a la hipoglucemia también puede estimular la liberación de glucagón. Y además que los niveles intraislotes de glucosa afectan la producción de glucagón. La producción de glucagón puede ser inhibida por hiperglucemia, por insulina, por GLP-1, por la somatostatina. Y el glucagón actúa a través de un receptor que está acoplado a proteína G-alfa-S, como ya nosotros sabemos, las cuales esta expresión está ampliamente expresada en muchos tejidos, incluyendo el hígado, el riñón, el corazón, el tejido adiposo, y como ustedes saben, el músculo esquelético no expresa receptores de glucagón. La función principal de glucagón es incrementar los niveles de glucosa a través de la estimulación de la glucogenólisis e incremento de la gluconeogénesis. También afecta el metabolismo de lípidos, el romper la grasa a través de la lipólisis e incrementar la producción de cuerpos cetónicos. Además, el glucagón también afecta el metabolismo de proteínas, incrementando la ureogénesis y causando entonces la toma de aminoácidos por los hepatocitos, resultando en esqueletos de carbono que puede ser tomados en la vía de la gluconeogénesis. Ustedes saben que la gluconeogénesis, uno de los sustratos son aminoácidos gluconeogénicos. El glucagón entonces actúa de múltiples maneras para suplementar de energía a todos los órganos en el cuerpo. Ahora, la hipótesis biohormonal. Se reconoce que desde 1920 que la deficiencia de insulina puede causar diabetes y que la administración de extractos pancreáticos que contienen insulina puede solucionar o puede funcionar como tratamiento efectivo en hiperglucemia. En contraste, el glucagón parece ser tener un efecto muy pequeño, muy poco significante en la diabetes mellitus y su uso clínico solo está limitado en algunas ocasiones para revertir los efectos de insulina, sobre todo cuando los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se inyectan exceso de insulina y uno de los mecanismos para contrarrestar esta intoxicación con insulina es con glucagón. Sin embargo, en México no tenemos glucagón. Ahora, en 1973, Roger Onglet y Lelio Orsi propusieron la hipótesis de una normalidad biohormonal en la diabetes, en el cual hay una elevación en los niveles de glucagón, que esta es importante o de igualmente importante que una deficiencia de insulina. Entonces, tomaron al glucagón también como un problema central en esta enfermedad. El glucagón se ha encontrado elevado en todas las formas de diabetes, ya sea
que tú en un ratón induzcas diabetes a través de aloxanos o en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, inclusive en pacientes que tienen pancreatectomía, siempre encontraban elevación de glucagón. Estudios fisiológicos han demostrado que el glucagón tiene efectos opuestos a los de la insulina en el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, como ya lo vimos en la unidad número 2. Y la insulina causa glucogenogénesis, lipogénesis y tiene efecto anabólico en el músculo. Entonces, la hipótesis de la normalidad biohormonal combina estos dos hallazgos, en el cual tenemos un exceso en la liberación de glucagón y una deficiencia de insulina. Además de, como tienen efectos opuestos estas dos hormonas, permite que el paciente tenga hiperglucemia en los pacientes con diabetes mellitus. Ahora, esta hipótesis biohormonal ha sido soportada o ha sido supported, consolidada o ha sido apoyada por estudios que muestran que la supresión del glucagón con somatostatina limitan la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en perros que los cuales se les indujo la diabetes con aloxanos. Y a través de los recientes 40 años se ha acumulado evidencia en los cuales los ratones knockout con knockout del receptor de glucagón han sido utilizados para demostrar esto. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de conclusión? Que no nada más es una deficiencia de insulina, sino que también tenemos una hiperproducción, una hipersecreción de glucagón, y que como tienen efectos opuestos, la disminución de la insulina deja libre al glucagón, como yo muchas veces se los comenté. Y entonces el glucagón promueve la gluconeogénesis y eso explica en parte la hiperglucemia en ayuno. Entonces yo he encontrado muchos pacientes con diabetes mellitus que me dicen, doctor, es que tengo la glucosa muy alta y yo dejo de comer o hago ayunos y aún así yo hago ayunos, la glucosa sigue alta y yo cada vez como menos o cada vez hago más ayunos y la glucosa sigue alta. ¿Es ideal que un paciente con diabetes mellitus haga ayunos? No, porque se va a aumentar su producción de glucosa. De glucagón. Entonces, yo en muchas ocasiones les comenté que los pacientes en el ayuno, la hormona clásica es el glucagón, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí se acuerdan que yo les comenté eso. O sea, veíamos en ayuno y en prandio. Sí. Entonces, los ayunos en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 provocan hiperglucagonemia. Por lo tanto, gluconeogénesis e hiperglucemia. Entonces, en lugar de mejorar, o el paciente piensa que si deja de comer, los niveles de glucosa van a bajar, pues sucede todo lo contrario. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente el glucagón es una hormona importante en la diabetes mellitus? Bueno, lo que hacemos es tomar un ratón, bueno, el cigoto de un ratón y hacer un knockout. Knockout es quitar el gen. Quitamos el gen que codifica para el receptor de glucagón. Entonces, aun cuando el ratón produzca niveles altos de glucagón, pues entonces no tiene el receptor y al no tener el receptor, pues los tejidos son insensibles. ¿Se entiende la parte experimental? ¿Lo podría repetir, doctor, por favor? Sí, nosotros tomamos un cigoto y entonces le hacemos un knockout y le quitamos el gen que codifica para el receptor de glucagón. Y entonces, aunque al ratón yo le produzca diabetes y genere hiperglucagonemia, al no tener el receptor, entonces se vuelve insensible al glucagón. Gracias. Entonces, ¿se entiende cómo vamos a trabajar para comprobar que el glucagón es importante? Sí. Entonces, lo que hacemos es comparar al ratón wild type, que quiere decir un ratón salvaje, es decir, que sí expresa el receptor de glucagón, y un ratón que no expresa el receptor de glucagón. Y entonces, lo que se observa es que cuando yo
cuando yo provoco la destrucción de las células beta con estreptozocina, lo que yo observo es que el ratón wild type genera hiperglucemia por la diabetes mellitus. Sin embargo, el ratón que no tiene el receptor de glucagón maneja niveles normales de glucosa, inclusive tiene niveles bajos de las enzimas de la gluconeogénesis, los cuales son marcadores que hablan de un control en el paciente con diabetes. Entonces, si esto es cierto, cuando yo restaure la expresión del receptor de glucagón a través de un adenovirus, lo que sucede es que este ratón vuelve a tener el perfil de diabetes, es decir, hiperglucemia. Entonces, sin embargo, estudios recientes han mostrado que prevenir la actividad del glucagón puede mitigar los efectos de la deficiencia de insulina, pero solo funciona cuando tú tienes un efecto residual de insulina, es decir, que todavía tengas un poco de insulina. En deficiencia absoluta de insulina, es decir, una destrucción completa de células beta o un knockout del gen de insulina, cuando tú bloqueas el glucagón, no previene la hiperglucemia. Entonces, eso solo sería válido para pacientes que todavía producen insulina. ¿Hasta ahorita hay dudas? No, doctor. No, doctor, todavía No, no. doctor. Ahora, la hipótesis biohormonal ha sido pues soportada por estos experimentos de knockout, pero podemos llevarlo a la clínica, es decir, nosotros podemos generar diversos fármacos que bloqueen al receptor de glucagón, ya sea con fármacos que lo bloquean, ya sea con aptámeros de RNA, ya sea con oligonucleótidos, ya sea con anticuerpos que vayan dirigidos contra el receptor. Entonces, pues se pensaría que tendríamos buena respuesta, ¿no? Porque los experimentos del knockout nos demuestran que efectivamente tienen buenos resultados. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos estas diversas estrategias que se han desarrollado en las últimas décadas, han demostrado que tienen efectos secundarios, que si bien reducen los niveles de glucosa y mejoran los niveles de hemoglobina glicada, lo que se ha visto es que genera daño hepático con un incremento de las transaminasas hepáticas, o también se ha visto un incremento del colesterol LDL. También se ha encontrado enfermedades cardiovasculares, inclusive se ha encontrado una hiperplasia compensatoria de células alfa. Por lo tanto, los estudios de tratar de contrarrestar los efectos de glucagón en diabetes mellitus tipo 2 no ha funcionado a través de buscar el glucagón. Por eso es la primera parte del artículo que dice problema o una solución y una historia extraña del glucagón. Hasta ahorita entonces vemos que en diabetes mellitus todo el estudio del glucagón hasta ahorita no ha tenido buenos beneficios. Sin embargo, cuando nos vamos a estudiar glucagón en obesidad, que ustedes saben que la obesidad puede ocasionar diabetes mellitus, pues se ha visto que el glucagón tiene efectos en bajar de peso y que quita el hambre. Entonces tiene efectos paradójicos, porque por un lado el glucagón empeora la diabetes mellitus, pero en obesidad, que es el antesala de la diabetes mellitus, pues lo que provoca entonces es una mejoría. Y entonces se han utilizado diversas hormonas que vienen del procesamiento del preproglucagón. Entre ellos encontramos la oxintomodulina,
pero también tenemos los análogos de GLP-1. Entonces, tanto los análogos de GLP-1 como la oxintomodulina, que son hormonas que provienen de un procesamiento diferente del preproglucagón, normalmente por la proconvertasa 1 en las células L, lo que se ha demostrado es que efectivamente reduce el peso y reduciendo el peso disminuyes el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. De eso habla el artículo, esta última parte, que no nos vamos a detener porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, como conclusión es que se han discutido diversos estudios en los cuales muestran dos papeles distintos del glucagón en el tratamiento de la obesidad, de la diabetes. El glucagón pudiera tener un papel directo en la patogénesis de la diabetes con una hiperglucagonemia relativa en todas las formas de diabetes. No está claro las consecuencias o la causa de la diabetes mellitus. Sin embargo, sabemos que existen diversos mecanismos compensatorios que pueden tener cambios metabólicos adversos cuando bloqueamos al glucagón. Ahora, antagonizar el glucagón, la acción del glucagón puede reducir la hiperglucemia asociada, pero que no tiene beneficios en la esperanza de vida de las personas con diabetes. Una de las causas de diabetes mellitus tipo 2 es la obesidad. El glucagón entonces puede bajar significativamente el peso y por lo tanto reducir el consumo de comida e incrementar la necesidad de energía y por lo tanto reducir la obesidad, la cual pudiera ser un beneficio para tratar la diabetes, para mitigar cualquier efecto de hiperglucemia dado por el glucagón. Entonces lo que se hace es buscar una hormona que sea similar al glucagón, pero que no tenga estos efectos, como por ejemplo GLP-1, lo cual aumenta o incrementa la liberación de insulina, además que inhibe la gluconeogénesis dada por el glucagón. Otro de ellos es los análogos de oxintomodulina, que apenas están en estudio y que también pudiera tener efectos benéficos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, determinar si el papel del glucagón o entenderlo si es un problema en la diabetes o es una solución para el problema de obesidad. Por eso el artículo se llama ¿es un problema o es una solución? La historia extraña del glucagón. Y en eso prácticamente termina el artículo. ¿Qué les pareció? Pues muy interesante, porque pues ya estás confundido ahora, entonces si el glucagón puede ayudar o afecta. Bueno, o sea, hace las dos, entonces pues es algo contradictorio. Entonces ven cómo las hormonas no nada más tienen una sola función, tienen diversas funciones y depende en qué momento de la enfermedad o en qué momento se estén utilizando. Son dinámicas y pudieran ser pues un arma de doble filo, ¿no? Está interesante, ¿no? Sí. Sí, doctor. Bueno, ya van a ser las 9. Aquí le vamos a dejar, le voy a decir a Emma que les dé la próxima clase de diabetes mellitus tipo 1 y yo la próxima, y el viernes, continuamos con ver un poquito de hormonas, puntos clave que necesito que sepan de liberación de insulina, etcétera, ¿no? Pero ya le digo a Emma que les dé diabetes tipo 1. Sí, doctor. Gracias. Doctor, muchas Sí, gracias. doctor. Gracias. Ok, y me dicen cuándo van a querer el examen de esta semana. Vamos a ver anatomía, embriología e histología. Sí, doctor.